Muchísimas gracias a los senadores y representantes organizadores de esta audiencia, de este foro, especialmente al representante Ulirio Uribe, a la representante Ángela María, al representante Inti, al senador Castilla, que coordina. Bien, es tan corto el tema que es el tiempo que toca simplemente enunciar algunos aspectos. Primero hay que decir que clásicamente entendimos la oposición como algo remitido a los movimientos de izquierda. Y clásicamente tuvimos la oposición como idea muy influida por la tradición europea de los regímenes parlamentarios, donde se suponía que había un partido de gobierno y un partido de oposición. Por eso se hablaba claramente del jefe de la oposición y del jefe de gobierno. Pero, primero, hoy día estamos pensando aquí la oposición en un régimen presidencialista y eso cambia sustancialmente las reglas. Ya no podemos hablar como en la tradición de los regímenes parlamentarios de un modelo de oposición de ese estilo. Por lo tanto, y si a eso le adicionamos el tema de la fragmentación de la representación política, uno podría decir aquí quién es el jefe de la oposición en Colombia, y estamos hablando de oposiciones de derecha, estamos hablando de oposiciones de izquierda, por lo tanto, la realidad política exige considerar eso. Y adicionalmente, en lo regional, porque como tenemos un sistema de descentralización, podemos tener que partidos que son gobierno en lo nacional son oposición en lo regional y lo local. Por lo tanto, cuando hablamos de estatuto de oposición, hay que pensar en esas lógicas. En general diríamos que en una democracia liberal, entonces, el presupuesto básico es el de la alternación en el gobierno y, por lo tanto, no olvidar eso, que parece a veces sucede, de que los que hoy son gobierno, mañana pueden ser oposición. Por lo tanto, hay que hacer el estatuto de tal manera que garantice a todos igual, porque no se trata simplemente de garantías para los otros, no, también pueden ser garantías para nosotros si mañana perdemos las elecciones, porque de eso se trata en la democracia liberal. Y claro, simplemente señalar que además de la oposición que se da en el Congreso a través de los partidos, también siempre es importante, lo señalaba ahora el senador Castilla, esa oposición civil extracongresional, que es la que se hace en la calle y que tiene su manifestación básica en la protesta social, que afortunadamente la Constitución del 91 y ahora lo reiteran los acuerdos de La Habana, debe ser reconocida como algo legítimo. Ahora bien, simplemente para enunciar, como decía, algunos temas, es importante señalar que una función básica de la oposición en cualquier democracia es el control político. Para ello, para esa fiscalización política, es muy importante tener en cuenta que hay que usar algo así como lo que podríamos llamar una discriminación positiva a favor de la oposición para que pueda cumplir ese papel. Es decir, reconocer, por ejemplo, que frente a temas como acceso a la información y la posibilidad de control, en eso la oposición está siempre en desventaja y por lo tanto, para tratar de garantizar una igualdad real, hay que pensar mecanismos que creen simetría entre el gobierno y la oposición en el tema de acceso a la información, que es distinto en lo que tiene que ver con derechos de la oposición cuando compite en la contienda electoral como alternativa al gobierno.
porque allí sí hay que establecer es el principio de igualdad y de neutralidad del Estado para todas las fuerzas políticas. Ahora bien, me parece que es muy importante cuando hablamos del Estatuto de la Oposición señalar algunos elementos que son importantes de destacar. Uno tiene que ver con la financiación de la política, que es no solo la financiación de las campañas, sino la financiación de la vida de los partidos. En general diríamos que lo que mejor garantizaría esto es un financiamiento público para todos los partidos y que haga que los partidos no tengan que depender de los poderes privados, hoy día de los contratistas que parecieran ser la principal fuente de financiación, y eso con las implicaciones que puede tener a futuro en ese sentido. Por lo tanto, hay que buscar igualdad de condiciones o herramientas entre todas las fuerzas políticas a través de un sistema de financiamiento igual a todos los partidos y que solamente se premie, por supuesto, a ganadores, sino que también se premie en términos de financiación o se compense la actividad de aquellos que no lo son. En lo que tiene que ver con participación en órganos de control, eso nos lleva al otro panel, pero quiero señalar que si pensáramos en el modelo actual, porque realmente el Consejo Nacional Electoral habría que reformarlo y creo que los acuerdos de La Habana establecen una misión electoral para proponer, realmente hay que ir a una autonomía de la rama electoral para que efectivamente se garantice la independencia de una rama tan importante, y el Consejo Nacional Electoral hay que volverlo no la representación de los partidos en el Congreso, sino una rama de magistrados que autónomamente sean la cabeza. Pero obviamente en ese ámbito de la representación, por lo menos con el sistema actual, hay que garantizar que la oposición tenga allí presencia. El modelo actual, todos sabemos, es el de 9 consejeros electorales por los mayoritarios y 2 electos entre partidos minoritarios, pero eso no garantiza que sea oposición, porque simplemente partidos que pueden ser de la coalición, aunque sean minoritarios, pueden terminar siendo allí parte, y ahí se hace una especie de trapisonda al derecho de la oposición. Igualmente sería muy importante garantizar que la oposición tenga incidencia en la conformación de los organismos de control o veeduría del gobierno.